de desarrollo, ¿sí? Y deben estar ya estudiando eh, metodologías de desarrollo de software. Entonces, ustedes ya aprenden a diseñar base de datos, ¿sí? Ya saben diseñar todo lo que es la estructura de los datos, saben hacer el modelo relacional, pasar del diagrama, hacer el, bueno, aunque el modelo relacional fue lo primero que surgió, luego surgió como una ayuda para facilitar eso, el diagrama entidad-relación. Saben hacer el diagrama entidad-relación, pasar al modelo relacional, ¿sí? Aplicar las técnicas para pasar a un modelo relacional y simplificar su base de datos, evitar la redundancia de la información, ¿sí? Simplificar el manejo de la información a través de qué? De la normalización, en primera, segundo, tercer nivel de normalización y llegando hasta un estricto nivel de boicot. Ustedes deben saber decidir cuándo detener en la normalización y saber que su base de datos está correcta y dominar el lenguaje intermedio de comunicación entre el backend y el frontend, que sería su base de datos, que es dominar todo lo que es SQL. Entonces, ahora, igual que ustedes aprenden a diseñar, miren, hacen el diagrama de relación, pasan al modelo relacional, igual a eso deben preocuparse también con su interfaz, con la interacción con la máquina. Perdón. ¿A qué me refiero con esto? Que también deben aprender a diseñar, a diagramar cómo va a ser la interacción con el usuario antes de desarrollar. Debe estar todo diagramado, debe estar todo planificado cómo va a ser la interacción con el usuario. E ir mucho más allá. ¿Quiénes van a ser los usuarios? Hacer un estudio de usabilidad. Hacer un estudio de los usuarios, a quiénes van ustedes a tener como usuarios de su producto. Y pensar en todo tipo de usuarios, no solo en el experto y el usuario común, sino también ir un poco más allá a la parte humana y desarrollar y pensar que el usuario que ustedes van a tener al frente no solo debe ser un usuario normal, que también existen usuarios con capacidades especiales. ¿Sí saben cuáles son las personas que tienen capacidades especiales? ¿Quién me dice? ¿Saben quiénes son las personas con capacidades especiales? Personas no videntes o que no tienen la capacidad de ver. Claro, muchas gracias. Son personas que tienen limitada algún nivel de funcionamiento normal. Pero antes les llamaba discapacitados, ¿no? Pero ¿por qué ahora se llama personas con capacidades especiales? Y eso debe ser un estudio profundo de ustedes. Porque si es un discapacitado, como es el término que se utilizaba antes, dice, ah, es un discapacitado, pobrecito, no tiene piernas, no tiene brazos, pero puede ser usuario de su software. No puede ver, pero puede ser usuario de su software. Tiene problemas de reconocimiento de texto, de lectura. Tiene problemas de retención de la lectura. No solo hablamos de personas que les falte algo, ¿no? Estamos hablando de toda la parte del funcionamiento del cuerpo humano. ¿Sí? ¿Qué tal ustedes ponen para hacer combinación con tres teclas? Para entrar a algo, control alt, como el control alt suprimir de Windows, que es el más criticado en el mundo. Porque una persona que tenga solo un brazo ya no puede hacer control alt suprimir. Y alguna vez le preguntaron a Bill Gates, le dijeron, y bueno, ¿y por qué el control alt suprimir? Y él lo único que dijo es, no sé, fue solo una ocurrencia de cuando éramos jóvenes. No lo pensamos bien, pero tampoco ahora lo podemos quitar o cambiar, porque hay cosas que no se pueden cambiar, porque cambiaría la percepción de las personas. Ya están acostumbrados a ese control al suprimir. Sin embargo, es mucho, muy, muy criticado. Traten ustedes de dar control al suprimir con una sola mano, ¿sí? Es complejo. Entonces es porque no pensaron en las personas con capacidades especiales. ¿Qué tal si su software va a utilizar una persona no vidente? Entonces, ¿qué le va a decir? No, es que no es para ellos.
¿Y qué tal si le piden que haga un software para personas no videntes? ¿Y qué le va a decir? Es que no, yo no hago software para ellos. ¿Qué va a poner? Primer condición para manejar mi software, tener 2 brazos. ¿Qué va a poner? Condición para manejar mi software, aprender a distinguir los colores, porque también eso es una discapacidad. Hay personas que no reconocen, que no tienen la capacidad de entender o de reconocer los colores. Entonces hay que pensar en todos esos usuarios, ir mucho más allá. ¿Y por qué llamamos capacidades especiales o no discapacitados? Porque en nuestro ámbito entra muchísimo lo que es capacidades especiales, porque toda aquella persona, eso es de la teoría de la, mm, ¿cómo se llama? Se me fue. ¿Cómo es? ¿Se acuerdan? Charles Darwin, ¿qué teoría generó? Que generó en las islas de sus estudios en las Islas Galápagos. De la evolución. Selección natural. Exacto, exacto, es la teoría de la evolución, gracias. ¿Sí? Ajá. ¿Qué dice esa teoría? El uso lo perfecciona, ¿no? El desuso lo atrofia. Entonces, ¿qué pasa? El usuario se adapta, ¿no? Eso es todo, se adapta. Entonces, una persona que es no vidente desarrolla otra capacidad, por eso es de capacidades especiales. ¿Cuál es la que desarrolla una persona no vidente? La audición. Exacto. Entonces, su software debe poner empeño en eso para poder tener dedicado a esas personas. Y así, ¿no? Debemos ver. Por eso se llaman capacidades especiales, porque tienen mucha más audición que nosotros, que tenemos todas las capacidades completas. Entonces no es un discapacitado, es una persona que tiene una capacidad especial, porque desempeña otra capacidad para poder compensar en algo su discapacidad. Y entonces nosotros tenemos que aprovechar eso o despertar eso en esas personas. Entonces hay que pensar en todos esos usuarios. Eso es lo interesante de esta asignatura. Eso es lo chévere. Pensar en todos esos usuarios y generar nuevos productos. Generar productos que realmente sean usables para todos los usuarios. Ese es el final que debemos contribuir, ¿no? Y claro, tenemos que rondar en todos los productos. Recuerde que usted puede hacer un análisis de la arquitectura del desarrollo de su, ya debe saber hacer el análisis de la arquitectura del desarrollo de su producto a estas alturas, y usted ya debe definir si lo que va a desarrollar es de escritorio, es web o es móvil, una AP, ¿sí? Las famosas APs. Y sea cual sea escritorio, web o móvil, pero al hacer web también hay que completar, ¿no? No solo es que hago web y ya está. Hay que hacer web pensando en que, perdón, cuando acceden a esa web, el usuario puede acceder no solo desde su computador, pues, puede acceder desde su celular. Y en su celular el monitor, la pantalla es mucho más pequeña. Y entonces, ¿cómo mi aplicación web se ajusta a esa pantalla y no se desborda? Entonces hay mucho por trabajar. Hay mucho por trabajar para poder hacer un buen producto en la base de lo que es el front-end, ¿no? Front-end, lo que ve, back-end, lo que funciona. Eso debe estar claro, ¿no? Sí deben ustedes dominar toda esa teoría. ¿Está claro? Esa es una perspectiva general de lo que vamos a trabajar. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? Perdón, se me está secando la garganta a los tiempos. Bueno, y por el clima también, que no ayuda, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos a llevar la clase? Vamos a poner primero reglas del estudiante, ¿sí? La primera regla. La primera regla es que hasta la siguiente clase, porque recuerden, las clases tenemos los lunes, tenemos 3 horas, hay mucho por trabajar, nosotros solo con los lunes ya podemos avanzar muchísimo. Y tenemos también los miércoles de 9 a 11, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? ¿Así tienen su horario? Sí. Ya, entonces, para el día miércoles, todos deben estar estandarizados. ¿A qué me refiero?
que todos deben poner una fotografía actualizada, ¿sí? No símbolos, no haciendo símbolos con sus manos ni nada por el estilo. Casi los pocos que tienen la fotografía está estandarizada, aunque el señor Joel está pensativo, nada más el resto están bien, menos el señor López, esa no es una foto, y el resto no tienen, entonces van a estandarizar, van a poner una foto actualizada, porque lo pueden hacer ustedes mismos, capturar una fotografía actualizada, tanto en el aula virtual como en Zoom. ¿Está claro? La misma. En el aula virtual y en Zoom. Deben poner la misma fotografía. Todos. Absolutamente todos. Si hasta el día miércoles alguien no ha hecho, les llamaré la atención y si luego no lo hace, ya no podrá entrar a mi clase, porque esa es una regla que yo pongo para poder hacer la captura y poder trabajar el sistema de detección del sistema de detección de la interfaz de ustedes para las evaluaciones, ¿no? Entonces, y también irlos reconociendo un poco, ¿sí? El reconocimiento de imágenes para lo que es de evaluaciones. Entonces necesito una foto clara y actualizada de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces ya cuando tengan todo eso estabilizado, yo procederé a capturar las IPs de donde se conectan y esa será la IP desde donde siempre tienen que conectarse a clases, porque es la IP de su lugar de trabajo, ¿no? Esa va a ser nuestra aula. Y con esa IP yo trabajaré para detectar cuántas IPs abre, cuántas veces se conecta, si tiene abierto 2 IPs del día de la evaluación, lo cual no es permitido, tiene que tener solo una sola IP, ¿sí? Y las evaluaciones que son limitadas, ¿no? Y estas evaluaciones son a veces bastante extensas, porque hay mucho por desarrollar. ¿Está claro lo que deben hacer? ¿Alguna pregunta? No. Ok, gracias. Entonces, a estandarizar eso, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito de lo que vamos a ver en este parcial. Les voy a compartir el sílabo. En este periodo académico, perdón. Les voy a compartir el sílabo. ¿Están visualizando el sílabo? Sí. 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 Vamos a hacerlo más claro. Ese es el sílabo en donde está plasmado, está en su aula virtual, todo lo que vamos a ver, ¿no? Nivel quinto, abril de 2021, septiembre de 2021. ¿Sí? Este es el periodo 2021. Modalidad presencial, prerequisitos, usted debe tener aprobado computación visual, ¿sí? Y correquisito, patrones de software. Debe estar bastante conocimientos en esta misma materia de ver patrones de software, que es algo que vamos también a utilizar, ¿no? Pero usted debe tener aprobado computación visual. Ese es el prerequisito. Bien, vamos a tener 5 horas clase a la semana, pero usted tiene 96 horas que debe dedicar en el periodo académico de lo que es trabajo en el aula, trabajo extra, ¿sí? Entonces tenemos, a ver, horario, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito del presente módulo? El propósito del presente módulo es desarrollar en los estudiantes capacidades para mejorar el proceso de interacción del usuario con la computadora a partir del diseño de interfaces altamente efectivas y centradas en el usuario, en el que se consideran los principios de usabilidad y abordando temas como factores humanos, metáforas, métodos de evaluación, diseño,
dispositivos de interacción, estándares y guías, accesibilidad e internacionalización. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente hacia dónde vamos a orientar el propósito, ¿no? ¿Cuál es la descripción de la asignatura? El estudio de la interacción humano-computador es fundamental para diseñar y crear aplicaciones que sean útiles y fáciles de usar para los usuarios a quienes van dirigidas. En esta asignatura se abordarán temas sobre principios básicos de diseño de aplicaciones, así como la técnica fundamental de evaluación de la interacción. Contempla la teoría básica de diseño y evaluación de usabilidad. También se desarrollan prototipos para poner en práctica los conceptos teóricos aprendidos. Entonces, ustedes van a desarrollar aquí en la técnica de prototipado, ¿no? El objetivo de la asignatura, aplicar las principales técnicas de análisis, diseño y evaluación de interfaces persona-ordenador centradas en el usuario. Como objetivos específicos, o sea, los módulos que vamos a, mejor dicho, los temas que vamos a tratar de forma general, es el primer tema, es el primer objetivo. Aplicar conceptos básicos que sustenten la interacción humano-computadora al diseño de sistemas para satisfacer necesidades de usuarios de manera efectiva y fácil de usar. Entonces vamos a conocer todo lo que es conceptos, ¿no? Conocer desde el punto de vista ergonómico y sociológico de las personas, cultural también de las personas, para poder poner en práctica todos esos conocimientos en el diseño de una buena interacción. Identificar los principios, métodos, guías y estándares del diseño centrado en el usuario, en el diseño de la interacción humano-computador. Ahí sí ya vamos a ver con qué principios, qué métodos y qué técnicas usted aplicará para poder realizar un diseño de interacción. Diseñar prototipos de interfaces enfocados en los usuarios finales para crear aplicaciones más naturales e intuitivas mediante la comprensión y uso de técnicas centradas en el usuario, ¿no? Entonces, para esto utilizamos UX, ¿sí? Con UX veremos ahí para hacer, lo que vamos a aplicar es User Experience o experiencias de usuario, que es una técnica muy utilizada actualmente, no solo en el área de software, también lo utilizan en el área de marketing para vender productos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar eso para poder desarrollar productos. Y cuarta, evalúe interfaces diseñadas por otros para mejorar aplicaciones ya desarrolladas mediante la aplicación de técnicas y mejores prácticas en el área de la interacción humano-computador. Claro, ¿cómo saben si una interfaz está bien hecha? Hay que saber evaluarlas, ¿no? Hay que evaluar la intuición, hay que evaluar la usabilidad. Eso lo hemos de ir desarrollando paso a paso, ¿no? Para que usted pueda saber si una interfaz está bien hecha o qué puede mejorar en una interfaz y así ir completando su conocimiento y ganando experiencia, ¿no? ¿Qué temas vamos a ver? En cuanto a la primera unidad, vamos a tratar todo lo que es introducción a la interacción humano-computador, a conocer todo lo que es la usabilidad, a conocer a las personas desde el punto de vista humano y a saber crear metáforas, ¿no? La metáfora es una técnica que se utiliza para pasar del mundo real al mundo virtual. Son técnicas que se utilizan para poder plasmar y crear nuevos elementos a usarse en las interfaces. En la segunda unidad vamos a ver lo que es el diseño de la interacción, técnicas de interacción, los estándares y guías, y a conocer lo que es la percepción, la conexión y la acción, ¿no? Esto es muy importante en el usuario, por cuanto el usuario trabaja de acuerdo a cómo percibe. Y si él no percibe, se frustra, y la frustración es un paso previo a el abandono del uso del producto, ¿no? A renegar del producto. Y termina la unidad 3, perdón, es emoción y experiencia. En cambio, aquí vemos cómo va el usuario actuando positivamente ante una interfaz, ¿sí? Van a aprender a desarrollar ya prototipos, la técnica de prototipado y la implementación de interfaces, cómo se implementan interfaces, se construyen, ¿no? Y en la cuarta, todo se va a dedicar a lo que es evaluación y validación, evaluar y validar las interfaces. Eso es lo que vamos a ver en el presente periodo académico. Y en ese orden vamos a ir trabajando. Aunque esto de la evaluación
un poco lo vamos a ir viendo en algunas fases, ¿no? No podemos dejar todo al último siempre. Lo vamos a ir viendo en algunas fases para al final ya complementar todo, ¿no? Unir todas esas técnicas de evaluación y saber evaluar completamente una interfaz. ¿Alguna inquietud hasta aquí, por favor? ¿Ninguna? Entonces está claro. Bueno, entonces sigo hablando yo. No quieren hablar ustedes. Ojalá al final al final de semestre vuelta salgan con un montón de inquietudes, ¿no? En cuanto a qué vamos a utilizar, vamos a aplicar lo que ustedes ya conocen, ¿no? Bueno, para prototipado, en lo que es de escritorio y web, podemos utilizar Evolus Pencil o Pencil Project, que es para hacer herramientas para hacer prototipado, aunque también pueden utilizar otras herramientas de... Vamos a buscar otra herramienta que tal vez esté actualmente en uso también, aunque Evolus es muy utilizado en lo que es Pencil Project. Algo de Adobe también, ¿no? Pueden hacer la investigación sobre eso, ya les voy a decir cuál. En lo que es web, ¿sí? Para lo que es web, claro, podemos utilizar algún mockup, pero en sí, para hacer un prototipo usable, vamos a utilizar HTML5, CS3 y para darle algunos toques adicionales podemos utilizar JavaScript, que como usted ya aprobó, ¿cómo es esta asignatura que estaba como prerequisito? Se me fue el nombre. Usted ya sabe esto, ¿no? HTML, CSS y JavaScript, usted ya sabe, porque usted ya aprobó computación visual, ¿no? ¿Qué vieron en computación visual, por favor? ¿Alguien me dice? Más de la mitad del semestre, interfaz de Java en NetBeans y al último HTML. O sea, ustedes saben hacer en Java, ¿no? Saben, dominan todo lo que es NetBeans. Sí, en G, eso es lo que más Saben trabajamos. AWT, usaron AWT, Swing. Y entonces, ¿cómo me dicen que han hecho No, sí, en interfaces? G, son las librerías de Java. Claro, AWT y Swing. Sí, en G sí, sí manejamos. Ya, claro. Si no, ¿cómo las interfaces en Java? AWT y Swing. Aunque nosotros vamos a hacer un repaso de esto, ¿no? ¿Qué otro lenguaje dominan, por favor? Están en quinto nivel. .NET. Trabajan en .NET. No, Todavía no, profe. ¿Y qué han hecho todo este tiempo? 4 niveles. Y solo saben Java. No puede no, ser. también sabemos PHP, igual HTML5, No, CSS. no, no, no. Lenguaje. HTML no es lenguaje. A ver, cuidado. HTML no es lenguaje de programación. Cuidado. Eso sí es, ni la justicia indígena les justifica eso. Cuidado. PHP es para hacer desarrollo web. Totalmente de acuerdo. Qué bueno que sepan PHP. ¿Saben ASP? ASP es la herramienta de Microsoft para hacer lo mismo que hace PHP. Pero no puede ser, o sea, que no sepan .NET, C Sharp.
Déjenme ver la malla de ustedes. Y ahora sí que estaba triste esto. ¿Cómo van a ser ingenieros de software? Mm, portafolio. No encuentro la malla de ustedes. De software. A ver, veamos. A ver, que me contesten algo que les voy a preguntar. A ver, tienen el primer nivel, física, álgebra, cálculo, algoritmos y lógica de programación, que eso no necesita lenguaje, se puede dar con herramientas libres, con que sepan desarrollar súper bien algoritmos y lógica. En el segundo tienen fundamentos de ingeniería de software, que buenazo, que deben dominar todo lo que es espiral, ciclo de vida, el ciclo de vida del software, todo eso deben saber ya, ¿no? Tiene programación orientada a objetos. ¿En qué vieron programación orientada a objetos? Con Java. Sí, Sí. Inge. Ya. Sistemas operativos, metodología de la investigación. Ya. Tercer nivel, métodos numéricos, estructura de datos. ¿Qué utilizaron? Java mismo. sí, Sí. Probabilidad de estadística, introducción a redes, modelamiento y diseño de software. ¿Qué vieron en modelamiento y diseño de software, por favor? modelado y, o sea, la parte de diagramación y todo eso. Pero eso no es modelado. Eso nos dieron. Y a mí también otro ingeniero nos dio. Eso no es modelado. UML vemos, Inge. UML sí, perfecto, ahí sí. Vieron UML, ustedes dominan UML, ¿no es cierto? Buenazo, sí puedo utilizar con ustedes los diagramas diagramas de estado, de transición de estados. Chévere. Entonces dominan UML, ¿no? Ahí sí. Modelado. ¿Y el diseño? ¿Con qué hicieron? Con Java mismo, Inge. Hola, piola. ¿Cómo van a diseñar con Java? Vamos a metodologías ágiles. Bueno, aquí ustedes en metodologías ágiles debe ser la continuación de fundamentos de ingeniería del software, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué metodología ágil dominan? Lo que más trabajamos fue la metodología Scrum. Solo Scrum. ¿Y Extreme Programming? Sí, sí, también vimos, pero no tanto. Chuta madre. Pero si Extreme Programming es lo que más van a usar ustedes, pues Scrum es para desarrollo de software a gran escala. Extreme Programming es para desarrollo de software pequeño. Bueno, no va por ahí, ¿no? Es decir, ustedes sí saben hacer todo lo que son... ¿sí vieron todo lo que es Kanban de tareas? Sí, ¿no manejan? ¿Con qué software hicieron el Kanban de tareas? Ah, con Azure. Bueno, no hay problema. Azure es muy buena herramienta. Todos hicieron ágiles, todo lo que es Azure. Listo. Aunque podían utilizar también Kanbanice. Lo que pasa es que es razón que vieron Scrum, porque usaron Azure. Porque UX es en cambio la metodología ágil para hacer open source, software libre. No debían haber visto solo Azure, también deben haber visto alguna otra alternativa. ¿Solo Azure vieron? No está mal, pero podían haber visto algo más para hacer Stream Programming. A ver, base de datos, bueno, ahí no tengo problemas, deben ya dominar. Computación visual, ¿qué usaron? Java. Sí, Inge, Java. Solo Java. ¿Y qué más están viendo en computación visual? ¿Qué más vieron? HTML. Sí, Inge, o sea, teóricamente prácticamente. ¿Cómo no van a saber HTML, CSS y JavaScript?
de auxilio. Ese es framework ni se utiliza en las empresas. Pues. Bueno, en manejo y configuración de software. ¿Qué Todo vieron lo en que son manejo y configuración? repositorios y Aprendieron a hacer ejecutables, paquetes ejecutables. Entonces, ¿qué vieron? Ya, ya. Pero bueno, ahí igual. Ujú. Ya. Vamos a investigación operativa. Eso es buena, su investigación operativa yo uso para lo que es, bueno, están en este semestre ya, ¿no? Aquí deben ver todo lo que es hacer, aprender a optimizar, los métodos para optimización de productos, sistema de soporte de decisiones y han de ver, patrones de software otra vez. A ver, espérense. Modelamiento y diseño. Patrones de software, no hay problema. Aplicación orientada a servicios y dirección humana al computador. Luego tienen, ya se acaba el semestre, ya se acaban las clases y no dominan otro. Bueno, ¿y ahora qué haremos? ¿Cómo les hago hacer en .NET las interfaces si no saben? Bueno, voy a reestructurar para hacer con Java mismo y jugar con Java con ustedes y hacer que salgan solo llaveros. A ver. Bueno, entonces les decía lo que vamos a usar, ¿no? Vamos a usar, entonces cambio, vamos a usar Java. Vamos a usar los conocimientos que tienen de Java, perfeccionar todo lo que saben Java. Eso pasaremos rápido, entonces, a todo lo que es, les voy a hacer unos talleres para que usen GUI, el GUI de Java, que es Swing y AWT, que eso dice que sí saben, para ver cómo ponen la intuición y despiertan la intuición en el uso de estas herramientas. Lo que es web, como les dije, HTML, CSS tendrán que aprender, vamos a trabajar con eso, no hay problema, les voy a enseñar HTML, CSS, JavaScript. Y para eso utilizaremos un software que ya les he de dar, ¿sí? Para poder trabajar todo lo que es el diseño de HTML y todo, aunque, ¿en qué diseñaban ustedes HTML? Sí, para hacer HTML, ¿con qué hacían? ¿Con qué software? Ahí vieron Visual Studio Code. Entonces dominan Visual Studio Code. Claro, es que eso es todo. O sea, el HTML se trabaja a ese nivel. Ya. Entonces, si trabajan con Visual Studio Code, podemos hacerlo. Aunque yo utilizo otro software. Pero, a ver, déjenme relacionar para irme de una vez con ustedes, viendo cómo me adapto. ¿Con qué trabajamos? Bueno, todo lo que es prototipos les dije con Pencil y podemos buscar otra herramienta de Adobe. Y podemos trabajar con... ¿Dónde está? Bueno, ya voy a ver. Simple CSS, pero no es muy fuerte. A ver, déjenme ver un ratito.
porque bueno, pero creo que no hay mucha diferencia. Pero pueden usar ustedes trabajar con Visual Studio Code. Yo trabajo con Brackets, ¿sí? Que es open source. Sí, siempre me gusta trabajar más con herramientas open source para que explotar toda la potencialidad sin tener problemas de licenciamiento. Aunque como ustedes tienen el estudiantes.net no hay problema, ¿no? Entonces, es igual que el Visual Studio Code, usar brackets, ¿no? Brackets, con eso trabajo todo lo que es HTML, HTML5, explotamos HTML5, todo lo que es la actualización de las etiquetas de HTML5. Claro, no es nada sin CSS, hojas de estilo y obviamente dándole características con JavaScript, que no es Java, ¿no? No es Java de pronto, ¿no? No es lo mismo que Java, sino es JavaScript, es otra cosa. Y para lo que es móviles, ahí sí utilizamos wireframes y mockups. Voy a buscar mockups libres para poder diseñar todo lo que es móviles, pero en sí podemos utilizar Android Studio también, ¿no? Para poder programar todo lo que es APs de móviles con Android Studio. Y eso sería en sí lo que vamos a trabajar. También es open, ¿no? Libre, Android Studio. El problema es que la mayor parte de mockups, wireframes son pagados. Entonces, las versiones que les dejan libres no son tan completas, ¿no? Solo lo dejan, tienen muchas limitaciones para poder trabajar en lo que es el diseño de APs. Pero bueno, ahí vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en sí, ese es un resumen de lo que con el software. No se debe poner el software en bueno, ahí hay no sé si es por bien o por mal, cuando se diseñó las mallas se aclaró que no se debe poner qué herramienta de software se va a utilizar en los sílabos, sino los contenidos por cuanto las herramientas cambian y se debe ir actualizando. Pero tampoco se limitaba a que se utilice una sola herramienta como lo están haciendo, Java, 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 ¿no? Sino diversificar y utilizar dos o tres herramientas, ¿no? En el aula se puede utilizar una y con el estudiante en su casa puede irse utilizando otra para que vaya diversificando el uso. Esa era la idea de cuando se hizo las mallas. No está mal que sepan solo Java, pero en el mercado laboral no van a toparse solo con Java, ¿no? Se van a topar con muchas otras cosas más. Python y bueno, muchas otras más que ya han de ir. Ojalá les vayan viendo ya luego. En sí, ese es un resumen más o menos de lo que vamos a utilizar. Si ustedes pueden seguir utilizando la herramienta de .NET para poder hacer HTML, no hay ningún problema, yo no me hago problemas en eso, pero si no pueden utilizar la que yo utilizo, ¿no? Y con la que vamos a ir desarrollando y desempeñando algunas cosas. Luego veremos algún software, un frontend que me permita hacer un poco más rápido las cosas, pero siempre hay que entender qué es lo que hace. Y para eso debemos, ustedes, más que todo como estudiantes de ingeniería de software, ustedes deben saber todo el correcto funcionamiento y todo, ¿no? No es cuestión de coger una herramienta y decir, genérame tal cosa y ya está. Pero hay que ver qué generó, si lo que generó está bien, si es seguro, si está bien desarrollado. Entonces, eso lo evalúan desde el conocimiento de saber cómo funciona HTML para poder hacerlo, ¿no? Si no, no. Pues. Bien, en fin, ese es el resumen de todo lo que vamos a ver, de todo lo que vamos a hacer en este periodo académico, ¿no? Ahora sí, ¿alguna inquietud por ustedes, por favor? Ajá. Vamos a tratar, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que como yo les decía, yo no estoy para enseñarles lenguajes ni programación. Yo estoy para explotar lo que ustedes conocen en forma general. Además, lenguaje es una herramienta, ¿no? Pero podemos hacer, déjenme ver si podemos hacer unos tutoriales para ir viendo cómo hacer en otra herramienta, ¿de acuerdo? Sí, me cambiaron el panorama totalmente y vamos a tratar de ver esto. Vamos a tratar. No sé, voy a ver. Hubiera sabido antes para preparar. Pero bueno, vamos a ver qué más. ¿Alguna otra inquietud, por favor?
¿Ninguna otra más? Bueno, en cuanto a la evaluación, en la evaluación va a haber para los 3 puntos, de lo que es 3 puntos, va a haber lecciones en clase, cualquier hora de la clase. También va a haber pruebas. Ya saben, las pruebas pueden ser de 2 tipos, ¿no? Las avisadas y las no avisadas. Las lecciones son las no avisadas, ¿no? De la clase anterior y siempre se evalúa. Perdón. Lecciones, pruebas, cuando les aviso que van a una prueba y deben prepararse. Trabajos, investigaciones con defensa. Eso vale 3 puntos, ¿no? Perdón, estoy mal. Sería trabajos, investigaciones y desarrollos de prototipos. Eso valdría 3 puntos. Ahí sí estoy correcto. 3 puntos. Va a haber lecciones, pruebas. Eso va a valer 3.5, como está en la ley. Y el examen 3.5. Total 10, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna inquietud de la evaluación? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? Bueno, y eso sería todo, ¿no? La indicación general de lo que va, cómo va a transcurrir el presente periodo académico. Eso sería todo. Y vamos a iniciar ya con clases, ¿no? Tenemos 3 horas aquí, vamos a aprovechar por lo menos una horita más para dejarles con una tarea. Siempre al final de cada clase les voy a dejar con una tarea, no necesariamente tarea evaluada, sino un complemento que ustedes deben hacerlo para ir incrementando el conocimiento, ¿no? Siempre nos han dicho que no se les tenga todo el tiempo ahí atentos, pero bueno, deben estar atentos siempre, no hay más, ¿sí? Además, si me ponen 3 horas, yo no puedo trabajar 1 hora y dejarles libre 2 horas. Nunca acabaría el programa de estudio de esa manera. Es bastante extenso, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por ver. He preparado talleres, tengo bastantes talleres para, si yo me voy, si yo les dejo libre una media hora, es para que esa media hora ustedes trabajen en esos talleres y refuercen todo el conocimiento y la teoría que vamos viendo en clase. Los ejercicios que hacemos en clase también se reforzarán con talleres que ustedes deben hacerlo y el conocimiento adquirido en esos talleres se reflejarán en los trabajos y en las evaluaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si usted no hace los talleres, nadie le va a obligar que lo haga, pero simplemente en la evaluación deberá demostrar, porque las evaluaciones son en base a los talleres que yo les dejo, ¿sí? Cuando son prácticas. Y claro, la parte teórica está en el aula virtual. Bien, ¿alguna cosa que quieren que se implemente? ¿Algo nuevo? Ni así les hago hablar. Bueno, entonces, ¿con qué? Dígame. Claro, ¿tienen alguna duda o alguna cosa que se cambie en la clase, que han visto que en las clases serían de su experiencia de este año que estamos ya en la manera esta online, que hayan tenido buenas experiencias o que hayan tenido malas experiencias y que pueden sugerir que simplemente o se haga? Inge, disculpe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. ¿En qué día y en qué horario son las tutorías con usted? Ah, perfecto, se me olvidó. Muchas gracias. Con ustedes la tutoría, a ver, déjenme buscar, tengo aquí mi horario. En diseño. A ver, ustedes la mañana, la tutoría es en la tarde. La tutoría de quinto software son los días jueves de 17 a 18 horas. Jueves de 17 a 18 horas son las tutorías con ustedes. Debes solicitarlo con tiempo para tener la reunión de tutorías, ¿de acuerdo? Gracias, Inge. ¿Sí? Ah, sí, ya vamos a ver. Sí, tienen razón. Gracias. Se me olvidó esta parte, cómo vamos a coordinar con ustedes. Claro, me mandan por la plataforma, me dicen, ingeniero, yo necesito una tutoría el día jueves y lo hacemos. ¿Sí? De 17 a 18 horas, dijo Inge. Sí, de 17 a 18 horas. Gracias. Inge, disculpe, y si en ese momento teníamos clases, ¿se podría tomar la tutoría en otra hora?
Difícilmente, porque yo tengo copado también y ya se les ha puesto en la tarde justamente para que no interrumpa con las clases que ustedes tienen en la mañana. Eso fue sugerencia del mismo coordinador de carrera, porque dijo que ustedes tenían copado la mañana y que pongamos la tutoría en la tarde. Y así se les cruza. Ya, Sí, Inge, a ya, mí también entonces se me podemos cruza. darle como alternativa, no sé, los martes de 11 a 12. Ahí sí estaría mejor, Inge. Creo que no Bueno, sería entonces, posible, Inge, porque los martes tenemos aplicaciones orientadas a servicios de 9 a o sea, 12, a creo. usted se le cruza el martes y el jueves. No, lo que pasa es que en el horario normal, de lunes a viernes, tenemos clases de 7 a 1 de la tarde. Por eso, para esas personas le digo que la tutoría es los jueves de 17 a 18 horas. ¿Usted sí puede esa hora? Sí, Inge, sino que no lo Entonces, escuché muy bien eso. o sea, les estoy dando dos alternativas. Los jueves de 17 a 18 horas. Y las personas que no puedan los jueves de 17 a 18 horas, entonces solicitarán para hacer el martes de 11 a 12. Sí, Inge, muchas gracias. Ahí estamos Gracias, claros, ¿no es Inge. cierto? ¿Sí? Sí estamos claros, ¿verdad? Ya. Ahora sí, pero una aclaración. Es tutoría. La tutoría es para aclarar, para ver de algo que no ha quedado claro o alguna duda que tengan, inquietud. La tutoría no es para recuperar clases que ustedes no han asistido, ¿no? De pronto esa pequeña confusión que saben tener, ¿sí? O sea, no voy a clases, pido tutoría y ahí recupero. No, 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 no. La clase es una cosa y la tutoría es otra cosa. No es recuperación de clase, no es entrega de tareas atrasadas ni nada de eso. La tutoría es estrictamente para dudas, inquietudes o problemas que tenga el estudiante respecto a su formación académica en la asignatura. ¿Está claro? A un repositorio donde ustedes pongan todo y puedan sacarlos nuevamente. Ah, no, eso sí, 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 sí. Ujú. No hay problema. Listo, no hay problema. Ujú. Ya les debe pasar. Voy a generar un repositorio donde ponga los ejemplos que hacemos en clase para que ustedes lo puedan sacar, ¿de acuerdo? A pesar que lo que hacemos en clase yo siempre los pongo ahí también en el aula virtual. De todas maneras podemos hacerlo, ¿no? No hay problema. Listo. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Inge, con respecto a la asistencia a esta clase, como no va el aula virtual, Sí, 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 no hay problema. Ahorita no hay problema, ya los he registrado a todos. Ya para la siguiente clase espero cambiarlo totalmente, ¿de acuerdo? Inge, gracias. Pero no valió ni con el código que les pasé. Yo sí registré la asistencia. Es Lo que a que mí no pasa se es me que abre. todavía está colapsada la plataforma, Inge. Ajá. Ah, ya. Bueno, ya voy a hablar sobre eso. Ya, listo, no hay problema. Lo que pasa es que, bueno, ya estamos 23 asistentes más el docente, estamos 24. Creo que no son más, creo que son 23. Todavía no me pasan el listado, por eso es que estamos ahí, ¿no? Pero bueno, yo tengo hecho ya la captura para ver cómo los que están presentes y todo, porque por lo menos sí han puesto su nombre. Más triste sería que pongan sinónimos ni nada, ¿no? Entonces siempre por eso es el estándar que les pido. Pongan su foto, su nombre, tanto en la misma, en el aula virtual, como en el Zoom, ¿no? Entonces eso no se olviden de estandarizar, ¿sí? Nombre, apellido y la foto.
todo es una manera de estandarizar y yo en la siguiente clase ya les capturo la IP de ustedes. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, ya. La otra fase. Miren, ustedes generalmente forman grupos de WhatsApp y todo eso, que yo no hago grupos de WhatsApp porque eso es matarle al teléfono. Tener, imagínense, yo doy 5 asignaturas y en esas 5 asignaturas tener grupos y números telefónicos repetidos y todo es un lío. Así es que yo lo único que necesito, ya saben lo de siempre, es que ustedes en mi asignatura, no estoy diciendo en todas, en mi asignatura, la que están ahorita, deben elegir un representante del curso y ese representante debe indicarme para registrarle en mi WhatsApp a esa persona. Y luego yo con esa persona tendré el contacto y ella me dirá que cualquier novedad que ha habido, ¿no? Si algún estudiante no ha podido conectarse por A o B circunstancias, si tienen algún problema, etcétera, por medio de esa persona, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Ya, entonces yo no estoy en el grupo de ustedes ni enterándome de cosas que no me conviene. Simplemente yo tengo un grupo de los presidentes o representantes de curso y con ellos me comunico, ¿no? Para indicarles, pónganse que a veces circunstancias yo no puedo acceder al aula porque no estamos exentos que se vaya la energía eléctrica, del internet, que ya ha pasado, ¿no? Entonces, si hay alguna novedad, yo le aviso a la persona y ella se encargará de avisarles a ustedes, ¿de acuerdo? Y así vamos a establecer la comunicación, ¿sí? Entonces, por favor, hoy día, después que terminemos clase, ustedes ahí en su grupo, como sea que lo hagan, definen quién va a ser el representante de ustedes, ¿no? Para que me comunique y yo les registro el número de ese representante para cualquier novedad, ¿sí? Pero eso no limita de que si quieren pueden escribirme a través del aula virtual, no hay problema porque el aula virtual está enlazada al correo y a mí me llegan todos los mensajes de ustedes, ¿de acuerdo? Pero es una buena manera de a través del presidente o representante de curso estar comunicados en lo que es el transcurso de la asignatura en forma general, tanto del docente como novedades de los estudiantes. Entonces elijan a su representante, ustedes se conocen, ustedes saben, entonces traten de ver, ¿no? De esa persona. Son 23, de esos 23 de alguna persona debe salir como representante y ella se registra conmigo para poder ser esa persona que es representante, se registra conmigo para poder estar en contacto con ustedes en cualquier novedad. ¿Es todo más? ¿Alguna otra inquietud, por favor? ¿Ninguna? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Para iniciar clases, no voy a cerrar la sesión. Vamos a descansar. Son 8:26. A las 9, perdón, 8:30 vamos a iniciar. Denme un chancecito. Traigo un poquito de agua porque realmente se me está secando la garganta. Y vamos a continuar ya con clases, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener 4 minutos de descanso para que ustedes también puedan... ¿Están viendo ahí el documento sobre el hombre y la máquina? Bien. Bueno, algo curioso y de lo interesante de esto del mundo de la computación, que se ha derivado en las ingenierías en sus diferentes áreas, que se eligió una primero, ¿no? Y que es ingeniero en sistemas. Y todo el mundo decía, sistemas informáticos, pero sistemas no es un nombre estandarizado. Ese es un problema que yo tengo. Mi título es de ingeniero en sistemas. Pero cuando yo quise estudiar en el extranjero, no me validaron el título por cuanto dijeron que tenía que justificar qué sistemas son, sistemas hidráulicos, sistemas informáticos, sistemas de comunicación, etcétera. Entonces no es un estándar, ¿no? Entonces tenía que yo justificarlo a través del pensum de estudio. Fue una terrible cosa, ¿no? Entonces, dados esos problemas, se fue estandarizando y ustedes recordarán que había la carrera de sistemas informáticos y computacionales. Un nombre bastante complejo, ¿no? Bastante extenso, que se estandarizó en todas las universidades
Y que con el avance de la tecnología, el avance de la computación, que avanza a pasos acelerados, obviamente, se ha ido dividiendo en áreas, ¿no? Entonces he dicho, a ver, sistemas informáticos y computacionales, quieres decir que eres experto en todo lo que es la informática y lo que es la computación. Sin embargo, la computación es hardware. Entonces también son expertos en hardware, ¿no? Y de ahí que chuticas en las empresas a los pobres informáticos y computacionales les hacen hacer de todo, les explotan bastante, desde desarrolladores, gestores, hasta mantenimiento de computadores, todo lo que es, y a veces quieren que haga algo de hardware, pero no está en esa capacidad porque es un nombre bastante genérico que se le dio en esos tiempos. Entonces, se ha ido regulando a nivel que apareció la CENESIR y todo esto, muy cuestionada, ¿no? Pero ha ido regulando a través de estándares y lo ha ido dividiendo en grupos, ¿no? En grupos que son las TI, tecnologías de la información, que es buenazo porque ahora de las nuevas tecnologías, software, que es mucho mejor. Si en mis tiempos hubiera habido ahí escoger, yo hubiera cogido software, obviamente, indudablemente, en donde está todo lo que necesita el país para el desarrollo, ¿no? Lo que necesita es personas, ingenieros en software, personas que automaticen, personas que dirijan, personas que desarrollen proyectos grandes, a gran escala, soluciones empresariales que ayuden a optimizar la productividad, a optimizar y mejorar la productividad del país. Entonces, no, un software desde ese punto de vista, pero desde el otro punto de vista también puede ser lo contrario, ¿no? Puede ser una piedra que se tropiece en las empresas y termine renegando de todo y termine odiando al software, ¿no? Entonces, no, ese no es el fin. Esos productos con calidad. Al hablar de calidad hablamos de que es eficiente, eficaz y efectivo. Y el otro es los ingenieros en computación, que también he escuchado. Ellos, en cambio, son expertos en hardware, ¿no? Ellos sí entran a la robótica. Ustedes también entran a la robótica, pero a nivel de software, es decir, los bots, que no sé en qué nivel les enseñan a hacer bots. Pero a nivel de hardware, no. A nivel de hardware están los ingenieros en computación, que ellos hacen todo lo que es robótica, tarjetas y todo eso, lo demás. Programación a otro nivel. Pero bueno, en este campo que les he hablado, hay algo curioso y un dato que le hacen bien importante a esta asignatura y algo que a veces despreciamos, ¿no? Que ustedes han de haber visto a lo largo de la historia y que como en esta clase vamos viendo algo del surgimiento como evolución de los ordenadores, evolución de los computadores, la generación de los ordenadores, generación de los sistemas operativos, generación de las interfaces y bueno, etcétera, etcétera, van a ver que quienes empezaron todos son matemáticos. Y es igual aquí. Norbert Wiener es un matemático, ¿sí? Él genera lo que es la cibernética, que eso es un término que en los años 80 y 90 hablar de cibernética era algo excepcional, ¿no? Como algo, que era como ahora hablar de la robótica, como hablar de la inteligencia artificial, en ese tiempo se hablaba de la cibernética, ¿no? Y muchas veces se confundían y decían, la cibernética es los robots. No, no, no. Eso jamás fue la idea de la cibernética, ¿sí? Este matemático lo que puso la idea es que, fundador de la cibernética, ¿sí? La idea es la definir a la cibernética una ciencia que estudia la comunicación entre el hombre y la máquina, o entre máquina a máquina. Y claro, dicen, la robótica. Y muchos relacionados, no, no necesariamente es ahí. Sí puede aplicarse en la robótica, pero aplicando de que el robot es una máquina y cómo el robot se va a comunicar con las personas, cibernética. No en sí al funcionamiento de ese robot. Eso es la robótica, eso es otra cosa. Pero sí hay que implementar la cibernética, ¿no? Entonces muchos lo relacionaban, me incluyo ahí, ¿no? Pero realmente cuando se profundiza en el estudio de la cibernética, vemos que la cibernética se puede aplicar hasta en el ordenador. Porque el ordenador también establece una comunicación. El ordenador es una máquina. ¿Y cómo establece la comunicación con el usuario? Claro, a ese hombre ahora se le conoce como usuario y se le da diferentes tipos de clasificación a estos usuarios. Entonces, miren, Norbert Wiener es un matemático, ¿no? Y él ya estableció esta idea. Hay que generar estándares, hay que establecer comunicaciones, miren, ¿sí? Que si él
Miren, si él estuvo hasta el 1964 en esos tiempos, imagínense lo que era hablar de cibernética. Pero él lo entendió como cibernética, la comunicación entre el hombre y la máquina. Ahora ya no se habla mucho de cibernética, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué puso como punto de partida de sus investigaciones? Lo que debemos aplicar hasta ahora, o sea, hay una técnica que es UX, User Experience, y el dicho de esa técnica es, piense como usuario. Es una madurez de este punto de partida de la cibernética. ¿Qué es lo que hizo? Centrar sus investigaciones en los seres humanos y su forma de vida en la sociedad, haciendo foco precisamente en la forma en que ellos se comunican. Partiendo de esta premisa, indaga en profundidad la relación que el hombre tiene con su entorno y sobre toda iteración con él mismo. Entonces hay que saber comunicarse con las personas. Si usted no sabe comunicarse con las personas, mucho menos, o sea, si usted no entiende, no estudia a las personas, mucho menos va a establecer un sistema de comunicación con esas personas. Todo debe fundamentarse y todo debe aseverarse. Nada debe suponerse que ni imaginarse que. Eso deséchelo. Entonces, una madurez de esto es ahora lo que se utiliza en la actualidad, UX. Y UX, como yo les dije, no solo se utiliza aquí en informática, ¿no? UX también lo utilizan los ingenieros comerciales, en marketing. Porque ¿qué es el marketing? Vender un producto. ¿Pero a quién lo vende? A los usuarios, pues. ¿Y cómo lo vende? Cubriendo. ¿Por qué compra un usuario? ¿Por qué usted se compra un producto? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué compra un producto? Exacto, por la necesidad. Pero ¿cómo sabe quién produce ese producto o quién elabora ese producto que usted necesita? ¿Cómo sabe? ¿Solo usted lo necesita o otras personas lo necesitan? Entonces aplica el marketing. ¿Y cómo elabora este producto que usted necesita? UX piensa como usuario. ¿Sí? Es igual acá. Usted debe hacer software o productos que el usuario necesita, que sea útil para él. Entonces eso es UX, ¿no? Pero hay una parte que yo siempre les digo, ¿no? Y esa parte es que para que usted haga un buen producto, antes, claro, usted va a aplicar ingeniería, creatividad y todo, o sea, el mismo producto no pueden hacer todos. Un producto puede ser bajo el mismo tema, la misma temática, pero voy a obtener de ustedes muchos productos y uno mejor que otro. Realmente ahí se descubrirá quién realmente aplicó ingeniería, ¿no? Ingenio, creatividad, optimización de cosas, creación, el elemento mágico, algo nuevo debe hacer, que es lo que le hace diferente al resto. Pero la parte fundamental es que eso debe ser hecho por humanos para humanos. Entonces, no puede ser que un humano haga cosas que otro humano no pueda manejar. Que nosotros de esos humanos los vamos a llamar como usuarios. ¿Sí? Entonces, miren aquí, en 1950, Wiener publica The Human Use of Human Beings, el uso humano de los seres humanos. Y aquí es donde aparece el término cibernética, para referirse a la interacción humano-computadora y al diseño de la interfaz, ¿no? Entonces, y aquí hay una teoría que dice, para el usuario, el software, que es el producto que ustedes van a hacer, es lo que él ve. Es decir, usted, grábese eso desde un inicio, cuando va a darle un producto a un usuario, usted no puede decir, venga, vea cómo está hecho esa base de datos, mire esos lindos scripts de SQL que implementé, vea cómo están esos triggers, vea la belleza de store procedures que yo hice para optimizar todo. ¿Cree que al usuario le importa eso? No, grábense eso, pero no por eso dejan de ser importantes y sumamente relevantes para el funcionamiento. Hágase la idea. Cuando usted se va a comprar un producto, pongamos algo que todos compran, unos zapatos o un pantalón.
Lo compra porque lo necesita. Y cuando se va a comprar, sabe para qué lo necesita. Y entonces dice, necesito unos zapatos. Y en la tienda, ¿qué le dicen? O en el almacén, o donde sea. ¿Le dan unos zapatos? ¿Todos los zapatos son iguales? Cuestión de gusto, ¿no? No, más que de gustos, es de uso. De pronto usted necesita unos zapatos para trekking. No, yo necesito unos zapatos para playa. No, yo necesito unos zapatos formales para deporte, para caminar, al uso que le va a dar. Sin embargo, son zapatos. Pero bueno, le ve el uso al producto, la calidad del producto, pero usted no le desbarata para ver cómo está hecho y todo lo demás, ¿no? Porque usted lo que busca es que sea útil para lo que usted necesita. Igual es el software. Claro que también hay los usuarios que hay que tenerles miedo, ¿no? En nuestro cambio, esa es la diferencia de la informática, ¿no? En la informática, aquí en lo que es la computación y la informática, hay cosas que se nos presentan que hace diferente al resto de ingenierías. Lo primero es que como trabajamos con elementos lógicos, ¿sí? Software, ¿no? ¿Saben lo que es el software? ¿Quién me dice un concepto de software? Un concepto de software. Es la parte intangible de la computación que contiene toda la lógica. Exacto. Como trabajamos con elementos intangibles, ¿sí? Como trabajamos con elementos intangibles, los desarrolladores piensan que ellos tienen la razón, siempre, basarse sobre el usuario, error. Pero la otra también, el usuario piensa que eso lo hace la computadora, no usted. Que usted solo aprendió la computadora, manipuló algunas cositas y ya está hecho, y por eso no debe costar. Eso es algo que usted se va a enfrentar, algo terrible que tenemos que enfrentar. Es lo que le hace diferente al resto, ¿no? Porque es intangible. O sea, algo tangible, un ingeniero civil ve una casa, el usuario como ve esa casa tremenda, dice, sí, eso cuesta y le paga. Intangible, como ve el software. Ve una pantalla con botones y todo y dice, por eso quiere pagarme, quiere que yo le pague. Ve ahí 2 botones. Porque para el usuario es lo que él ve. Por lo tanto, no intuye lo que realmente hace ese software. Ahí tiene la falla de su producto y por lo que pelea y por lo que dice. Claro, también hay que entenderle al usuario. El usuario es así. Pero a veces tenemos nosotros mismos la culpa de eso. Por la sencillez y por la simplicidad que aunque hacemos nuestros productos. Primero porque buscamos que funcione. Eso es todo lo que buscan. Que corra. Error. No buscamos que sea óptimo, que sea eficiente, que sea eficaz. Y eso es algo que ustedes tienen que implementarlo. Y segundo, esa optimización, esa eficiencia, esa eficacia, ¿cómo lo representan para que el usuario lo perciba? Miren, si el usuario ve la casa y ve una hermosa casa ahí y dice, no, eso cuesta y no hay problema, me gusta. Pero en software, si usted le presenta una pantalla con un color terrible, con 2 botones desfocados, y quiere que le pague por eso, el usuario no le convence. Porque para el usuario, el software es lo que él ve. Grábese siempre eso. No intuye, no sabe para qué sirve, no sabe qué hace porque no intuye para nada. Y claro, no le gusta. Claro que la otra forma terrible también sería lo contrario, ¿no? Que sea una presentación genial, le guste todo, pero cuando empieza a funcionar,
no hace lo que tiene que hacer. No, tiene que ser un complemento de todo. El backend es un complemento de frontend. Un correcto frontend, un excelente backend, un producto adecuado. No es fácil, no es sencillo, pero se lo puede hacer. Esa es la relación. Y claro, hay la otra parte también, una relación de máquina a máquina, eso es otra cosa, ¿no? Sí, ahí ustedes se van a tener con software, en cambio que tienen que hacer interfaz para máquina a máquina. Esto hablamos hombre-máquina, ¿no? Pero les dejo como inquietud también que es de máquina a máquina. Hay muchos productos que ustedes cuando hagan la tesis también pueden hacer eso. Establecer un módulo de relación de máquina a máquina, o sea, que coja los productos de un software y ese producto sea en la entrada para otro software, sin la intervención del humano. Optimiza todo. Algo que el usuario no ve, pero que le es muy útil. ¿Sí? Eso fue lo que hicieron en los bancos, por ejemplo. ¿Sí? La cibernética, pues, máquina a máquina. Ustedes recordarán, ustedes, claro, hace años, hace muchos años detrás, no sé, o no creo, los computadores ya se utilizaban en los bancos, ¿no? En todo, ¿sí? Aunque eran terminales tontas con Unix y todo esto. Después ya algo implementaron las estas, pero todavía había una deficiencia. ¿Cuál era? Cuando hacía depósitos de transferencias, le decía, listo, pero sabe que esto se va a demorar 24 horas para hacerse efectivo. ¿Por qué era 24 horas? Porque cuando el banco tenía que esperar que el banco haga el cierre, cuando se hacía el cierre, los servidores hacían el cierre bancario de todo y ahí recién cogían todos los depósitos y transferencias hechas y lo pasaban al otro banco manualmente, ¿no? O sea, el ingeniero de sistemas se quedaba hasta las 3, 4 de la mañana haciendo esa transferencia de datos y la sincronización de datos para que al otro día, pasado las 24 horas, ya pueda contar con ese dinero en su cuenta o poder hacer retiros. Antes era así. Luego avanzó la tecnología y crearon este tipo de cibernética, ¿no? Relación máquina a máquina. ¿Qué quiere decir? Que crearon un módulo que automáticamente, en tiempo real, coge todas estas transferencias que lo haga y lo pasaba directamente hacia la otra máquina, se acoplaba al otro sistema, del otro banco, del otro lado donde hizo la transferencia, donde hizo el depósito, y listo. Y fueron mucho más allá. Y ahora es mucho más allá. A tal punto que ahora miren, la iteración de esta transferencia máquina a máquina se representa ya como una interfaz entre el hombre, la máquina y la máquina. Porque ustedes ahora ven que hay máquinas, ¿sí? Donde usted puede hacer depósito de cheques, depósito de dinero a través de una máquina. Esa máquina actúa y lo hace la transferencia a su banco. Y si es a otro banco, coge este nivel de transferencia de una máquina a otra máquina y lo pasa en un sistema del otro banco para actualizar todo en tiempo real. Entonces miren cómo ha ido evolucionando todo, ¿no? Cómo ha ido cambiando, ¿sí? Este uso de la cibernética. Entonces no es cuestión solo de coger y dejar ahí que sea útil en ese momento, ¿no? Hay que ser mucho más allá, hay que ir mucho más allá, ¿sí? Hay que trabajar y eso es a lo que usted se va a enfrentar. O sea, esa es la idea, ¿no? No solo hacer un software que coja valores que ingrese al usuario, pedir que el usuario ingrese todos esos valores, ¿sí? Pedir que el usuario ingrese todos esos valores y que con esos valores genere un resultado y entregarle al usuario. Eso ya no se va a topar en la actualidad. En la actualidad ya ni siquiera el usuario quiere ingresar valores, porque ya los valores se encuentran en grandes bases de datos de otro lado, minería de datos. Entonces, ¿para qué pedir que el usuario ingrese valores que ya existen en otros lados? ¿Sí? Entonces, cogemos datos de otros lados. Por ejemplo, ¿para qué le voy a preguntar al usuario su fecha de nacimiento? Solo necesitaría que me dé su cédula. Con su cédula accedo a la base de datos del registro civil y obtengo toda la información de esa persona, real. ¿Para qué le voy a pedir que ingrese cosas que me pueden mentir? Coge esa información real, trabajo con esa información, genero otros valores y lo almaceno en otra base de datos que puede servir para otras instituciones. Y así se va trabajando, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la tendencia a hacer. Y esas son las relaciones. Entonces, ya no debe pensar usted
que esto de la relación hombre-máquina es cómo decirle que lo que debe ingresar el usuario. No, no, no. Hay datos que sí el usuario tiene que ingresar. Hay datos que el usuario tiene que seleccionar. Pero eso tiene que ser con intuición para que no cometa errores. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Sí están ahí? Sí. Bien. Entonces miren la extensión a donde se quiere llegar, ¿no? Esto es la base fundamental. La transmisión de la información entre el hombre y la máquina, existen varios factores que pueden afectar dicha comunicación, como por ejemplo el feedback y la pérdida de información. Eso es algo que hasta en la actualidad ustedes deben cuidar mucho, sobre todo el feedback. El feedback es la base elemental en la intuición. ¿Sí saben lo que es el feedback? La retroalimentación. Ajá. ¿En dónde les enseñaron a utilizar este término? ¿O cómo lo utiliza usted? Usted debe aprender a implementar el feedback en su interfaz. ¿Cómo el usuario intuye que debe dar clic aquí, clic allá, clic por allá, enter por aquí, enter por allá, seleccionar algo por aquí? Por el feedback. Usted tiene que retroalimentarle para satisfacer la curiosidad o la inquietud que tiene el usuario sin que lo pregunte. Claro, me van a decir, para eso está la ayuda. Ahora sí, usted piense como usuario. ¿Qué tan chéveres son las ayudas que usted ha utilizado? ¿O siempre está utilizando la ayuda? ¿Cuándo ustedes utilizan la ayuda? Ajá, el help, la ayuda. Un Yo creo que software, casi un software sin nunca help, se sin usa ayuda, no la sirve ayuda. de nada. Ujú. Exacto. Entonces, el help, la ayuda, no es un buen, o sea, es un feedback, pero no es un feedback muy útil. Cómprese usted un producto, o haga de cuenta cuando usted compra un producto en lo físico, y le viene el manual y todo. Sin embargo, ¿qué hace usted? Primero lee todito el manual antes de prender el equipo. ¿Seguro? No, no se le. No, ¿no ve? Hay que pensar como usuario. Solo prende y si no funciona o si le cometió algún error, ahí va a ver recién el manual. Es el humano, es el comportamiento humano. Y tal vez esa es una parte, tal vez en otros países no hacen eso. Es algo que también tenemos que analizar culturalmente, cómo debemos implementar en nuestro software, conocer todo eso. Entonces hay que implementar en la interfaz feedback. ¿Cómo le hacemos intuir? ¿Cómo le retroalimentamos al usuario para que sepa que está haciendo bien o que está haciendo mal? Sin que él se moleste y sin que él se sienta frustrado. Eso es algo que tenemos que cuidar mucho en los usuarios, que no se frustre. Y la otra es la pérdida de información. Evitar que cometa errores, como le dije. Porque si comete errores va a perder información, va a causar el frustramiento y a más frustramiento el usuario va a renegar de usar ese software y va a terminar odiándolo. O va a terminar renegando de él la informática, que sería lo terrible, porque eso no deben lograr. Partiendo de las interfaces observadas y de que la máquina posee diferentes criterios de selección de información, viene adelantándose a su época, deja sentado cómo debería ser la interacción entre hombres y máquinas. ¿Sí? ¿Cómo debería ser? Ya dejó desde ese año. Miren, los años en que estuvo. Los años 50, 60. Que debe haber una buena relación entre hombre y máquina. Y para eso dejó sentados conceptos como diseños de GUI, Graphic User Interface. ¿Sí? Y de ahí, de esos conceptos, quienes han aplicado son
la GUI de Windows, la Mac, el Leopard de Mac y el Genome, entre otros. ¿Por qué? Windows, ¿cómo pudo lograr su idea? Desarrollando un sistema de operativo bastante intuitivo. ¿Cómo lo hizo intuitivo? A través de su GUI, su interfaz. ¿Cómo lo hizo? Implementando dos ideologías que tenía, ¿sí? La una, el WYSIWYG. Lo que ve es lo que tiene para trabajar, no hay más, ¿sí? Todo lo que usted ve es todo lo que usted puede utilizar, es lo que dice Windows, ¿sí? Y la otra era a través solo del uso de ventanas, iconos y menús, ¿sí? Entonces eso, hizo una derivación de GUI, utiliza ventanas, iconos y menús como elementos básicos de su GUI. Mac no se quedó atrás y también generó algo similar. Y obviamente luego Linux Linux es muy bueno a nivel de servidores, a nivel de todo, pero a nivel de usuarios no ha tenido mucho éxito para utilizar. Entonces, tratando de estandarizar todo eso, ha sacado Genome, ¿no? Y algunos otros, KDE también, algunos otros estándares de interfaces para poder implementar Windows para que sea accesible por usuarios que no sean expertos en Linux. ¿Sí? Entonces, ha ido trabajando y miren, ahí tenemos ejemplos, ¿no? De la simplicidad de todo, pero la diferencia que imprimen. Hacen exactamente lo mismo. Reciben lo mismo para los usuarios. Sin embargo, tienen su simplicidad, su interacción es distinta, ¿sí? Interactúan con el usuario y la intuición que lo despierta es de diferente forma. Sin embargo, los tres son sistemas operativos. Claro, habría que hacer un estudio para ver cuál manejan, ¿no? Ya de acuerdo a su usabilidad, van aquí implementando cada uno lo uno o lo otro. Esto ya va de acuerdo a la usabilidad que le vayan dando. Entonces, Wiener, en todo lo que es hablar de la cibernética, esboza la idea de que el hombre y la máquina tienen procesos similares, tales como el manejo de información y la forma de comunicarse. Al compararles, se observó que ambos reaccionan de igual forma ante la información que reciben del exterior y que luego de procesarla responden según ella, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso hay que establecer. Por eso es que yo le digo siempre, o sea, va a ser su interfaz, piense como usuario. Y vamos a ver las técnicas de pensar como usuario y cómo llegar y cómo elevar estos niveles. Y ahora sí, para pensar como usuario, ¿cómo llego a esos usuarios? Bueno, el hombre recibe información del mundo a través de sus órganos sensoriales. Hay que ver cómo el hombre recibe, ¿no?, la información. ¿Cómo usted percibe lo que le rodea? A través de los órganos sensoriales. Toda esa información va alimentando, ¿dónde? El cerebro. En el cerebro tenemos 3 niveles de inteligencia. Y solo lo que nos interesa pasa al tercer nivel. Lo que nos llama la atención, pero no capta nuestro interés, ¿sí? O sea, lo que nos llama la atención, pero no capta nuestro interés, puede llegar a un primer nivel, es decir, para mañana me olvido. Puede llevar a un segundo nivel. Sí, se me atrajo algo más. Tal vez, si le pongo más empeño, llego al tercer nivel. Y el tercer nivel de inteligencia es el conocimiento. Ya no me olvido de eso. Y en base a ese conocimiento actúo. Y activo todo mi sistema nervioso que lleva el movimiento de los órganos sensoriales, ¿sí? Voy incrementando más conocimiento y eso es lo que nombramos como inteligencia. Entonces hay que saber cómo funciona todo, ¿no? ¿Cómo llega usted? ¿A dónde quiere llegar con su producto? Tenemos que evaluar. ¿Llega al primer nivel, al segundo nivel? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué ha logrado Windows? El conocimiento. Y no lo pueden derrocar. Muchos han tardado. Aunque miren, esta idea del GUI no fue de Windows, no es nada. Nació en Xerox. Pero Xerox no lo explotó como tal. Pero todo viene de este estudio, ¿no? De conocer primero a quién va dirigido.
Entonces ahí que tener una buena relación con el mundo exterior, cómo almacena la información en la memoria y cómo va a activar el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces siempre, toda información que trabajamos, ya vamos a ver cómo trabaja el cerebro, tenemos que estudiar eso, se almacena en el primer nivel de información y de ahí discernimos para tomar decisiones y elecciones y todo, ¿no? Para llegar al conocimiento. Entonces, eso debemos despertar en las personas. ¿Cómo lograr? Si no llegamos ni al primer nivel, el usuario va a rechazar simplemente y no tenemos éxito con nuestro producto. Así de simple. ¿Cómo llegamos al conocimiento? A través de las neuronas, ¿no? O sea, hay una manera tan buena de transmitir la información que las neuronas van almacenando esa información y eso es todo. La relación entre toda la información que almacenamos de las neuronas está en el tercer nivel de inteligencia que tenemos en el cerebro y llegamos al conocimiento. Mientras más conocimiento acumulamos, más experiencia formamos y eso es el nivel de inteligencia que tenemos, ¿no? Entonces las neuronas es todo lo que tienen ramificaciones y todo, ¿no? Y van relacionándose donde se almacena el conocimiento. Entonces, miren, esto viene de un estudio, ¿sí? Neuronal, del conocimiento del cuerpo humano y de todo para poder establecer una buena relación entre el hombre y la máquina. Hay que conocer primero al hombre para diseñar una máquina que tenga una buena relación entre hombre y máquina. No podemos imaginarnos que sí le ha de gustar y que como sí le ha de gustar porque está bonito los colores, ya con eso hacemos todo. No, no, el usuario va mucho más. Póngase usted como usuario. Incluso la diferencia, aunque hablamos de géneros ahora, ¿sí? Aunque ahora hablamos de géneros y de los colores y todo lo demás. Pero siempre va a haber una gran diferencia entre sexos, ¿sí? Entre el usuario de, aunque los feministas me vayan a criticar si hay entre ustedes, entre masculino y femenino. Hasta que pase una generación, ¿no? Yo sé que la generación, ustedes a sus hijos les van a dar otra educación, una generación totalmente distinta. Pero sí tenemos que tomar en cuenta también que la diversidad de uso de los colores tiene mucho que ver en esto. Yo soy de una generación distinta. Y entonces viene desde el punto de partida de cuando se va a tener un hijo, por ejemplo. ¿Cuál es la primera? Tal vez ustedes tienen hijos ya. Esta nueva generación son bastante prematuros. Cuando se va a tener un hijo, viene una primera inquietud, la sexualidad. Si va a ser varón o va a ser mujer. Masculino, femenino. Yo hasta ahí llego, ¿no? Esto de los géneros es medio raro. Y luego, como ahora hay cómo saber, ¿no es cierto? Y miren cómo se empieza a orientar. O sea, después quieren cambiar esa historia ya cuando están arriba y no se dan cuenta del punto de partida de todo. ¿Qué pasa cuando ya saben la sexualidad del niño que aún no nace? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que pasa? ¿En la experiencia que ustedes han visto o ustedes han pasado tal vez? Si ya saben que es hombre o que es mujer, hablando de estos dos. ¿Qué pasa? ¿Qué empiezan a hacer las personas? Exacto, ¿se dan cuenta? ¿Cómo nosotros mismos cambiamos el aspecto de las personas desde que nace y cómo desarrollamos, cómo vamos desarrollando su intuición, cómo vamos desarrollando su percepción en los niños? En mi generación, por ejemplo, decían, va a ser varón, entonces hay que comprarle a Juárez, que así se llama los términos de ropa, azul, blanca, amarilla. La blanca porque no importa. Si no saben el sexo, entonces blanco. Si ven cómo va orientado, ¿no? Pero si saben que es femenino, ¿qué pasa?
¿Quién me dice? Tienen más diversidad de colores. Le dicen, melón, rosado, ¿cómo es? Blanco, le ponen el color beige, pastel, y bueno, tienen una diversidad de colores. Y ahí viene la cosa. Cuando el niño nace, el varón percibe muy pocos colores. Si nace niña, percibe muchos más colores. Cuando crecen, quedan con esa percepción desde el inicio y después le dicen, pero está hablando de mi generación, ya vamos a hablar de la nueva generación, de ustedes. Hay que estar bien claro en eso. Entonces dice, y dice, entonces miren, los varones, hasta memes le sacan. ¿Qué color les gusta? Blanco, negro, azul, no hay más. Las mujeres perciben muchísimos otros colores. Ellos saben lo que es el color pastel, el color melón, el color magenta, bueno, que utilizamos en informática, ¿sí? Tienen el color beige, el color palo de rosa, y etcétera, 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 que a veces no, pero lo perciben, lo diferencian, el coral, lo diferencian. ¿Quién intuye entonces más los colores y por qué? ¿Está claro? ¿Sí está claro por qué intuyen más los colores y por qué? Sí, ¿Alguna pregunta? Esto ha dado origen al estudio, no sé si positivo o negativo, siempre hay que partir de los orígenes, ¿no? De personas que critican esto y que han dicho, bueno, ahora vamos a diversificar los colores. Y entonces por eso lo ven muy raro así, ¿no? Claro que está cambiando ese concepto, que ahora se ha diversificado los colores, pero ahora su generación es muy distinto, no lo critico ni lo digo nada, es simplemente desde el punto de vista científico. Entonces, un rosado en mis tiempos se ponía solo el género femenino. No sé por qué, así nos criaron. O sea, no es más por costumbre, como le digo, por percepción, por educación. Pero ya luego ha ido diversificando esto, ahora pueden utilizar, y yo estoy de acuerdo, todos los colores. Ningún color debería definirse para definir algo, ¿no? Entonces van mejorando la percepción de los colores. Ya desde niños les cambian los colores, van viendo los colores. Eso va incrementando esa percepción de tal. Esto de tener la percepción desde niños también trae muchos problemas, ¿no? Que no saben reconocer, diferenciar entre colores, da problemas de vista, y eso nos da problemas en el punto de vista de que cuando nosotros generamos algún color para usuarios, a los usuarios no les resulta atractivo o sí les resulta atractivo dependiendo de las generaciones. Es algo que hay que tomar en cuenta también. Es también como los gustos, ¿no? Vámonos al punto de vista, y aquí sí sin categorizar, porque me vayan a criticar de sexos, ni masculino ni femenino. Vámonos, por ejemplo, si son hinchas del fútbol, de equipos de fútbol, y de pronto se les ocurre poner en la interfaz color amarillo, y de pronto ese amarillo identifica a un equipo y no que usted no es hincha, y empiezan a ir. Miren, o sea, hay que pensar como usuarios. Por eso es mejor hacer configurable y que se vaya ajustando a los requerimientos del usuario. Pero eso qué tiene que ver con el funcionamiento del software, ¿no es cierto? El color. Pero ya estamos pensando como usuarios. ¿Por qué usted no se compra usted, o sea, por ejemplo, vamos a ponernos ya de un equipo que sea el color equipo X, que sea usted hincha a muerte? ¿Se han visto que ellos prefieren el color de su equipo y no prefieren el otro color? Ahora, ¿pelear contra eso es fácil o no?
Es una conceptualización desde el punto de vista de usuario. Se dan cuenta que hay mucho que ver para poder llegar a los usuarios con la intuición, con el gusto y con todo. Hay mucho que ver. Hay que pensar como usuarios. Hay que jugar con la cultura, el pensamiento de las personas. Y todo viene desde ahí. Por eso yo cuando dicen los políticos, dicen, pero vamos a cambiar, vamos a eliminar la corrupción. Esa corrupción no se va a eliminar mientras no generemos una nueva generación. Y algo es sumamente difícil. Sumamente difícil porque ¿cómo eliminamos? La corrupción no se va a eliminar metiendo presos ni matando a los corruptos. Porque va a haber una nueva generación desde los niños, así como los colores, les decía ejemplo, los niños. Enseñándoles a los niños la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Pero para eso necesitamos personas íntegras. Las dos partes que educan a un niño, su hogar y donde refuerzan el complemento de la educación, la escuela. Si una de las dos partes falla, se fregó. Si en el hogar están educando y le dicen, coge nomás eso, no pasa nada. Con que no te vean, ya le echamos a perder a ese niño. O si le contamos que nosotros hicimos algo indebido o le hacemos crúzate nomás por aquí o éntrate nomás, no pasa nada, le estamos demostrando y le estamos educando viendo que se puede violentar la ley y no pasa nada. No le estamos aprendiendo a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Luego lo mandamos así a la escuela. En la escuela el profesor trata de discernir entre lo que está bien y está mal y todo. Pero un día de estos el profesor tiene que irse y dice, me voy a ir antes, pero no le avisarán a nadie. Ya le echó a perder a ese niño. Le está demostrando que se puede hacer cosas ilegales sin que nadie lo sepa. ¿Cómo vamos a cambiar eso? ¿Se dan cuenta? ¿Saben quiénes son los únicos que son insobornables? Las máquinas. Por eso no es una locura. Hay un reportaje de un español que propone un real gobierno electrónico, un sistema que gobierne a todos y que ese sistema cumpla estrictamente, se base en las leyes, en los reglamentos y en todo, y nadie lo pueda sobornar. Pero claro, ahí viene un problema. ¿Cuántos tratarán de atacar ese sistema para cambiarlo, para hacerlo? Ahí el problema son las seguridades. O sea, para todo siempre va a haber algo, ¿no? Para que el sistema no falle y controle, ¿no? Es un sueño que no es loco. Entonces, miren cómo la información va tratando de manejarse y de integrarse para ir cambiando a las personas. Pero también hay que jugar con cómo las personas se han ido formando, la sociedad, la cultura de las personas también debemos tomar muy en cuenta para llegar a ello. Entonces hay que trabajar con todo eso, ¿sí? Por eso hablamos aquí un ejemplo, miren, si siendo niños fuimos mordidos por un perro, es muy probable que se desarrolle una sensación desagradable hacia los perros, provocando rechazo ante la presencia de uno. Todo es cuestión de cómo vamos percibiendo el mundo. Todo es cuestión de cómo vamos percibiendo el mundo. Y esa percepción es la que tenemos que utilizar para poder implementar sistemas. Desde la perspectiva de las máquinas, nos encontramos que funcionan de forma similar al ser humano. Estas son cada vez más independientes, capaces de realizar tareas automáticamente como abrir puertas electrónicas o controlar aparatos industriales. Todo es cuestión de las interfaces. O sea, ya el software que ustedes van a hacer no solo es para hacer 2 más 2 o para hacer la serie de Fibonacci o para encontrar el triángulo de Pascal o solo así, ¿no? Ustedes a estas alturas están en capacidad de desarrollar soluciones empresariales. Y si las soluciones requieren que se comunique para hacer edificios inteligentes y esos edificios inteligentes funcionen en base al software que ustedes desarrollaron, tienen que hacerlo. Ya no lo vean solo como para que haga contabilidad, que controle las notas de la escuelita y todo eso. Esos sistemas hasta los regalan ahora. Hay que ver mucho más allá. La pandemia ha adaptado muchas otras soluciones informáticas. Nos hemos dado cuenta que de pronto pensábamos que la venta online podía hacerlo solo las grandes cadenas comerciales. Sin embargo, estudiantes de la misma facultad demostraron que pueden hacer
un sistema para promover las ventas entre el barrio, en que la tienda de la casa podía, a través de un sistema informático pequeño, estar conectado con sus vecinos del barrio para poder, en estos tiempos de pandemia, saber qué necesitan, proveerse y llevarles a sus casas esos productos, sin necesidad que sea de las grandes cadenas comerciales. Pequeñas soluciones. Pero hacen lo mismo que la cadena comercial. Claro que hacen lo mismo, pero los usuarios no son los mismos. Miren esas soluciones que se ha ido implementando. Entonces ahora hay que pensar ya no solo, sino también en las nuevas tecnologías que pueden ustedes utilizar cuando se programan, ¿no? Dispositivos, sensores, reconocedores de todo lo que es reconocimientos de imágenes, todo lo que es reconocimiento de huellas digitales y todo lo demás, ¿no? Que se pueden utilizar como elementos para captar información del exterior. Ya no necesariamente tiene que ingresar todo el usuario. Hay muchos elementos para captar información del exterior. Y eso pueden ustedes utilizar para mejorar la vida de los usuarios. Fototransistores, fotoresistores, todo lo que son sensores actualmente, ¿no? Entonces, tratar de optimizar e ir cogiendo de mejor manera, a través del uso de la tecnología, datos más reales. Hay una gran diferencia entre decirle al usuario, ingrese la temperatura, en que yo implemente un sensor que capte directamente la temperatura del ambiente. ¿No es cierto? ¿Cuál será más real? El sensor. Claro, porque si el usuario no sabe cómo medir la temperatura del ambiente o no tiene un elemento, va a poner cualquier cosa y va a echar al traste mi información. Entonces, miren, ahí tienen que buscar maneras de interactuar mejor con el ambiente, más real. Y así se pueden crear sistemas. A ver, ahí está. Se pueden crear sistemas más complejos con estructuras de ingeniería más sofisticadas. En estos casos, la información del exterior ingresa por dispositivos denominados inputs para luego producir una acción en el exterior mediante dispositivos del output. Con eso genero otra información que le doy al usuario o a otros sistemas. ¿Okay? Y esto va haciendo experiencia, ¿no? Todo eso iba almacenando en una base de datos y así yo tengo una bitácora donde sé a ese día, a esa hora, qué temperatura tenía, qué respuestas tuve y todo lo demás, y así puedo tener más información que incrementa la inteligencia y hace más efectiva y me ayuda a tomar decisiones a futuro. Hay una parte, ¿no? Funcionamiento, para eso tenemos que entender el funcionamiento básico de la computadora. Eso ya lo saben. Saben que el computador es una máquina que permite comunicarse con el mundo exterior mediante sus dispositivos de entrada y salida. Y a su vez, se la puede definir como una máquina que responde sincrónicamente a procesos temporales, siendo capaz de procesar datos numéricos y lógicos. Miren, aquí tenemos otro matemático. John von Neumann. ¿Sí han escuchado sobre esta persona? Es un matemático húngaro estadounidense. Él generó la primera máquina, la ENIAC. ENIAC 1, no es la ENIAC 1, que fue una máquina que fue capaz de trabajar con lo de predecir el clima. ¿Sí? Utilizó algoritmos matemáticos. Él utilizó muchos, ¿no? De la física cuántica, el análisis funcional y toda la teoría de juegos. Es un genio que incrementó todo lo que son las ciencias computacionales, el cálculo computacional. En 1945 logró esto. Y por eso mejoró el uso del computador. ¿Cómo mejoró el uso del computador? Reduciendo su tamaño de los grandes computadores, porque dijo, consta de una máquina debe tener un procesador, una memoria, dispositivos de entrada-salida y lo más importante de la comunicación entre sus componentes, el bus de datos. Cálculo computacional. Cómo un solo bus de datos puede comunicarse con todos los dispositivos de una máquina.
Y eso es el funcionamiento básico del computador. Y con eso debemos saber que trabajamos. Que tenemos unidad de entrada-salida, unidad de control, unidad de aritmética lógica y la memoria. ¿Sí? Antes de entrar a la simbiosis hombre-máquina. ¿Hasta qué horas tenemos hoy día? Perdón. A las 10, Inge. Hasta las 10. Bueno, son 9:25. Les voy a dejar una tarea. Siempre voy a salir una media hora antes para no cansarles estos días. Bueno, cuando lo prevé. Hoy día, para hacer la primera clase, hemos visto bastante, hemos hablado demasiado. Si ven en el aula virtual, la tarea para la siguiente clase y poder hacer la simbiosis hombre-máquina, que para las clases del miércoles, es por favor revisar los videos. ¿Sí? Ahí hay 3 videos. El proyecto Memex, que es un blog de los primeros años, y el Dynabook, y el video sobre interconectados. Bueno, el proyecto Dynabook fue creado por Alan Kay, que es un precursor en todo esto de la interacción hombre-máquina y creador de contribución del GUI en Xerox. Entonces van a ver esos 4 links, creo que son 4 o 3. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4 links. ¿Está claro? Son 4 videos pequeños y van a crear un criterio sobre esto. Y con eso trabajamos la siguiente clase y vemos la siguiente tema, que es sobre introducción a la interacción humano-computador y la clasificación. ¿Está claro? Sí, Inge. Inge. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, por favor, para acabar la clase? Bueno, entonces repito lo que tienen que hacer para la siguiente clase. Primero, estandarizar el Zoom y el aula virtual con sus fotos actualizadas y su nombre. ¿Sí? Y ver esos 4 videos, ¿no? Para crearse una idea de lo que fue los inicios de la interacción hombre-máquina. Y yo les pregunto criterios sobre eso en la siguiente clase y continuamos. ¿De acuerdo? Y repasen lo visto, como siempre, ¿no? Inge, Hasta ahí nos gracias. vamos a quedar, para no cansarles más por ser la primera clase. Un buen día y un buen inicio y lo mejor para este periodo académico, ¿no? Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Y hasta luego.